Nosotros ya llevamos meses, ¿verdad?, en el estudio del libro de Deuteronomio, y hoy vamos a ver el capítulo 19 de Deuteronomio. Y el capítulo 19 habla nuevamente de las ciudades de refugio, algo que ya vimos en el capítulo 4 de manera como breve. Y yo quiero leer, y vamos a leer Deuteronomio capítulo 19, versos 1 al 7. Yo lo voy a leer en la versión NBI. Usted puede leer en su Biblia, en su casa, o puede leer también en la pantalla, tanto acá como en sus casas, en Zoom. Deuteronomio capítulo 19, versos del 1 al 7. Dice: Cuando el Señor tu Dios haya destruido las naciones cuyo establecido en tus ciudades y en tus casas, apartarás 3 ciudades centrales en la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión. Dividirás en 3 partes la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia y construirás caminos para que cualquiera que haya cometido un homicidio pueda ir a refugiarse en ellas. Están estas ciudades, pero ¿qué es lo que se construye para llegar a estas ciudades? Caminos. En cuanto al homicida que llegue allí a refugiarse, solo se salvará el que haya matado a su prójimo sin premeditación ni rencor alguno. Por ejemplo, si un hombre va con su prójimo al bosque a cortar leña y al dar el hachazo para cortar un árbol, el hierro se desprende y golpea a su prójimo y lo mata, tal hombre podrá refugiarse en una de esas ciudades y ponerse a salvo. Es necesario evitar grandes distancias para que el enfurecido vengador del delito de sangre no le dé alcance y lo mate, y porque aquel hombre no merece la muerte, puesto que mató a su prójimo sin premeditación. Por eso te ordeno apartar 3 ciudades. Entonces aquí los israelitas deben reservar 3 ciudades que sean bastante accesibles en medio de esta tierra, donde podrán refugiarse el homicida hasta que sea juzgado. El propósito de tener ciudades específicas para refugiar a homicidas es el de controlar en el ámbito jurídico y comunitario los excesos que podrían cometerse en la venganza de sangre llevada a cabo por el vengador del que ha sido asesinado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucedía normalmente en este tiempo, en esta época y con estos pueblos? Y con el pueblo de Israel, ¿verdad? En caso de asesinato, el pariente más próximo tenía el deber de dar muerte al homicida. Pero la venganza de sangre entonces provocaba a veces una espiral interminable de violencia. Porque por ejemplo, no sé si hay ejemplo, pero fulano mató a ciclano. Entonces iba el hermano de ciclano y mataba a fulano. El papá de fulano entonces iba y mataba al hermano de ciclano, y así seguían en una espiral terrible que literalmente manchaba de sangre al pueblo de Israel. Entonces, las ciudades de refugio, o estas ciudades de refugio, no solo protegen al inocente o al homicida involuntario, sino que también la tierra de quedar manchada de sangre inocente, que se va derramando una y otra vez en estos actos de venganza. Ahora, ya el homicida culpable, él podría refugiarse, porque acá también tiene que ser juzgado, pero el culpable debiera refugiarse, debiera ser prendido, juzgado, y al ser encontrado culpable, debía entonces, sí, ser entregado a los ancianos, y los ancianos a la vez lo entregaban ¿a quién? Al vengador de sangre, para que muriera en las manos del vengador. Entonces nosotros podríamos decir que las ciudades de refugio tienen una intención humanitaria.
El homicida no intencional necesita el resguardo rápido para no sufrir la muerte en manos del familiar de la víctima. Y en ese sentido, Deuteronomio no eliminó la ley de la venganza, pero sí la restringió para que ella quede supeditada al concepto de justicia. Y de hecho, nosotros podríamos decir que el testimonio bíblico muestra que Dios una y otra vez, de manera constante, desafía al hombre a construir una sociedad y una cultura que reflejen aspectos de vida realmente humanos y para todos. Porque mientras las otras naciones y pueblos que están alrededor de Israel mantienen estructuras y prácticas deshumanizadoras, como este concepto de la venganza, el pueblo de Israel, ¿qué es lo que recibe de parte de Dios? Recibe leyes y enseñanzas cuyo objetivo es la protección de todos y la aplicación justa del derecho, la aplicación justa de la justicia. Así que nosotros podríamos decir que lo que tenemos aquí entonces, en el capítulo 19, es una especie de sistema judicial que se establece para asegurar relaciones justas entre los miembros de la comunidad. Cuando alguna persona o grupo de personas han sido víctimas de injusticia. Y vamos a leer los versos 15 al 21 ahora del mismo capítulo 19. 15 al 21. Dice así: un solo acusado de cometer algún crimen o delito. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si un testigo falso acusa a alguien de un crimen, las 2 personas involucradas en la disputa se presentarán ante el Señor en presencia de los sacerdotes y de los jueces que estén en funciones. Los jueces harán una investigación minuciosa y si se comprueban que el testigo miente y que es falsa la declaración que ha dado contra su hermano, entonces le harán a él lo mismo que se proponía hacerle a su hermana. Así extirparás el mal que haya en medio de ti. Y cuando todos los demás oigan esto, tendrán temor y nunca más se hará semejante maldad en el país. Y no le tengas consideración a nadie. Fíjense acá, cobra vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. ¿No es cierto? Uno lee esto y es como... Ay. Pero ustedes van a ver que no es tan malo. Ustedes van a ver que no es tan malo. De hecho, es bastante bueno. Ay, suena feo. Explico primero y después hago estos comentarios. Ya. Del verso 15 en adelante, se exige a más de un testigo para culpar a un hombre de cualquier delito. Pero también afirma que si se llega a probar que el testigo es falso, este es el que debe correr, ¿no es cierto?, la misma suerte que deseaba contra él acusado. Y lo que hay al final, en el verso 21, es la llamada ley de talión, ¿no es cierto? Y la ley de talión del final supone un avance jurídico, fíjense, que procura evitar la venganza desproporcionada y defender la dignidad de las personas, para que el castigo esté a la misma altura de la ofensa. Porque la pasión, producto de la pérdida de un ser querido, por ejemplo, aquí en el texto, no puede llevar
a la venganza inmediata de parte de un pariente. Porque producto de la ira, nosotros sabemos que a veces terminamos reaccionando con una violencia mayor que la violencia con que actuaron con nosotros primeramente. ¿Se fijan? Entonces la verdad es que la ley de Talión, por más cruda e inhumana que pudiera parecer, se halla en contextos donde se habla de una pena máxima. La intención de la ley, entonces, es de hecho evitar que el culpable sufra una pena más allá de la que merece. El espíritu de la ley debe interpretarse así. Miren, si alguna persona causó la pérdida del ojo a otra, el castigo debe ser proporcional a la falta. Entonces, el culpable tendrá que pagar con un ojo. Y a nosotros nos parece terrible de repente, pero es que normalmente el culpable va más allá. Y va más allá en este tiempo, y también hoy día. Entonces lo que la ley de Talión viene a plantear, en realidad, es que nadie es digno de muerte si su culpa no la merece. Porque acá lo acostumbrado es que si tú me sacaste, no puedo mirar a nadie, tengo que mirar a lo nada. Si tú me sacaste un ojo, te mato, po. Desgraciado. No voy y te saco un ojo. Y eso sí es que no es justo. Entonces el concepto de la ley es un concepto de justicia. Y nosotros pensamos, ay, sí, pero qué terrible, pero eso era en ese tiempo, ¿no es cierto? Hoy día vivimos en una sociedad moderna. Tenemos esa tendencia hasta por ahí, ojo por ojo, diente por diente. Pero la verdad entonces es que la ley de Talión sí es buena, porque normalmente el castigo es más grande que la falta. Miren, traten de hacer memoria y ustedes van a ver que hoy en día, principalmente porque vivimos en una sociedad que se ha acostumbrado cada vez más a la violencia y a niveles muy altos de estrés, angustia y enojo, nosotros también vivimos situaciones a veces al límite y que por la cual las personas terminan actuando violentamente. Entonces, por ejemplo, si alguien me da un topón en el auto, me bajo y le rompo un espejo y le rompo el otro espejo, y si tengo una piedra, le tiro la piedra en el parabrisas porque me dio un topón en el auto. Y si pillo a alguien robando en el vecindario, por ejemplo, díganme ustedes, ¿qué pasa si pillan a un cabro robando una casa o robando un celular? Y si sale un vecino y sale el otro y el otro, lo linchan, ¿no es cierto? Lo linchan, lo desnudan, y si alguien tiene cinta de embalaje por ahí, que lo amarren en un poste. Después llamamos a los carabineros. Pero que pague. ¿Pero cómo que pague? Hay personas que han muerto en estas situaciones. O por otro lado, tenemos los casos en donde la justicia es también injusta porque beneficia a los poderosos. Porque tenemos estas situaciones como que son más cercanas a nosotros, digamos. Pero la justicia también es injusta cuando, por ejemplo, castiga con clases de ética, como vimos con lo que pasó con el grupo Penta,
a personas que deberían haber ido a la cárcel. La justicia también no es la misma a los poderosos, o más bien la justicia no es la misma hacia ellos, hacia nosotros. La justicia muchas veces no es justa. Pero si nosotros tuviéramos una justicia efectiva que cumple con el castigo adecuado, esto traería como fruto una sociedad más equitativa, menos violenta, porque a medida que la justicia sea efectiva, la sociedad va a confiar en ella. ¿Sí o no? ¿Por qué linchan al cabro? Porque dicen, no, lo vamos a llamar a los carabineros y mañana va a estar suelto. O sea, hay que... Pero si la justicia fuera efectiva, nosotros diríamos, venga joven, se lo lleven los carabineros. Otra cosa importante es que nosotros también necesitamos respetar la relatividad histórica y cultural que vio nacer el texto bíblico. Para que de esa forma nosotros podamos evitar una aplicación sin sentido e irresponsable aquí y ahora, hoy día. Porque este comentario yo ya lo hice otras veces. Nosotros estamos separados del mundo y de la nación hebrea del Antiguo Testamento por todo un contexto histórico, social, cultural, económico, político y religioso, que no nos permite literalizar nuestra interpretación bíblica. Entonces tampoco podemos hacer hoy día con que, no, mire, el hermano leyó el domingo, que es ojo por ojo, diente por diente, así que ven acá. ¿No es cierto? Y además del salto histórico que nosotros tenemos que dar, nosotros también tenemos que tener en cuenta, y esto es muy importante, que como cristianos y cristianas, las enseñanzas de Jesús relativizan aún más esas leyes y las trascienden por lejos. Las leyes de la venganza y las leyes del talión, las dos que estamos viendo acá, quedan tremendamente superadas y anuladas por las leyes más compasivas, comprensivas, justas y humanitarias que entregó Jesús y que nos enseñó en Mateo y en Lucas principalmente. Y nosotros también vivimos en un sistema social y político que no permite al individuo tomar la justicia en sus manos. Imagínense si cada uno de nosotros nos vamos a armar, ¿no? Nos vamos a tratar de proteger cada uno por su propia actitud. Nuestra tarea cristiana consiste entonces en hacer todo lo posible para que esas leyes sean justas y humanitarias, que absuelvan al inocente y que castiguen equitativamente al culpable. Y por sobre todas las cosas, de acuerdo con la enseñanza de Jesús, en toda circunstancia debe imperar el amor, la paz y la reconciliación. Entonces, respecto a las ciudades de refugio y a la ley del talión, lo que yo quiero destacar en esta mañana es el hecho de que en muchos aspectos de nuestras vidas tenemos un ideal. Todos tenemos ideales. Y no hablo de que sí quiero cambiar el auto por un auto 0 kilómetros.
Hablo de las cosas más profundas que se nos han inculcado a todos, culturalmente, socialmente, pero que en verdad muchas veces, y más veces de lo que quisiéramos, no se cumplen. Y nosotros entonces terminamos haciendo crisis, porque tenemos la exigencia constante de lo que es el ideal. Pero lo que nosotros tenemos aquí, y lo que vemos principalmente en el Nuevo Testamento, es la construcción de parte de Dios de caminos alternativos que pueden ser tomados cuando los ideales no se cumplen. Fíjense lo que dice 1 de Juan, los versos 1 y 2. 1 de Juan, capítulo 2, versos 1 y 2. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino que por los de todo el mundo. Pero si alguno peca, no pequen, pero si alguno peca, yo les doy una opción. Yo les doy un camino alternativo. Y ese camino no es solo por el perdón de nuestros pecados, sino que por los de todo el mundo. Porque a veces es bastante fácil también sentirse perdonado por Dios, pero pucha que a veces nos cuesta perdonar a los demás o aceptar que Dios, así como perdona a nosotros, perdona a los demás. No pequen, dice Juan, pero si alguno peca, tenemos a Jesucristo, el justo, para interceder frente al Padre. Y no solo por nuestros pecados, sino que por los pecados de todos. Porque aquí mismo, en el texto que estamos ahora, respecto a los homicidas del texto de Deuteronomio, ¿qué dice el mandamiento? ¿Qué dice el mandamiento de Dios? No matarás. No matarás. Pero la verdad es que el mandamiento no asegura el comportamiento. El mandamiento no asegura el comportamiento solo por el hecho de que es un mandamiento. Y entonces, bajo esas circunstancias, es posible ir a un lugar de refugio. ¿Y nosotros? ¿Cómo actuamos con nosotros mismos o con los demás cuando los ideales no son cumplidos? Porque queremos que el matrimonio dure hasta que la muerte nos separe. Queremos que los hijos se saquen puros 7 y que tengan un determinado comportamiento también. Queremos ser mamás y papás ideales, queremos ser hijos ideales, queremos tantos ideales que queremos. Pero ¿qué pasa cuando esos ideales no se cumplen? Porque la verdad es que nosotros tenemos la tendencia a ser o muy lapidarios o muy light, muy blandos, muy suaves.
O me importa todo o no me importa nada. O tiene que ser esto así, y somos legalistas, y esto. O a veces también hay personas que no, todo bien, no, da la misma, que vaya, que vuelva, que coma, ¿no es cierto? Incluso en las iglesias, hay iglesias que son muy legalistas y otras son muy libertarias. Pero Jesús viene a mostrar y abrir espacios que nos llevan a buscar perdonar, tal como Él nos ha perdonado. Para Jesús, iglesia querida, la valoración de la vida está por encima de todo. Y Jesús, frente a la ley de la venganza y a la ley del talión, abre nuevos caminos y ofrece el perdón. Y mi invitación entonces ya en esta tarde es que entonces no seamos tan duros con nosotros mismos y con los demás. Busquemos lo correcto, sí. Tratemos de no pecar, sí. Pero si pecamos, busquemos al Señor y llevamos a los demás también a los pies del Señor. Porque no hemos sido llamados, nosotros, los que estamos acá, los que están en sus casas, no hemos sido llamados a hacer aún más pesadas las cargas unos de los otros. Seamos reconciliadores, pacificadores, respetuosos, amorosos, y confiemos en que el Señor nos dará un camino alternativo y no nos desamparará en medio de nuestras culpas, dolores y penas. Los brazos del Señor están extendidos siempre. Y recuerden que en unas prédicas atrás dije eso. Y los brazos del Señor están extendidos siempre, no para los buenos, sino que para los malos. El Evangelio no es un encuentro de nosotros que somos tan santos, tratamos de hacer las cosas bien, y entonces como que soy la persona ideal para Jesús, y entonces me encuentro con Él. El Evangelio no es el encuentro de Jesús con las personas buenas, con la gente buena onda. No. El Evangelio es el encuentro de Jesús con el pecado de cada uno de nosotros. Porque es Él mismo el que se dispone a interceder por nosotros frente al Padre. Entonces tenemos la ley de la venganza, bien, sí. Tenemos la ley de talión, bien, sí. Pero Jesús viene y extrapola eso. Y si Él lo extrapola, nosotros también somos llamados a extrapolar. Y a reconocer, porque a veces somos más duros que el Señor mismo. Somos más legalistas que Dios mismo. Y terminamos juzgando rápido a los demás, cuando Dios probablemente en ese mismo momento lo que está haciendo es generando caminos para que esa persona pueda vivir en dignidad. Oremos al Señor. Querido Padre Celestial, queremos darte gracias en esta tarde
por tu palabra, Señor, y por tu amor tan grande, Señor, derramado en esa cruz, de tal manera que podemos llegar a la presencia del Padre por intermedio tuyo, Señor. Y queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes primeramente a que podamos perdonar a nosotros mismos por nuestros errores, a que podamos reconocer que podemos ir a los pies de la cruz y entregar nuestras cargas. Y también haznos perdonadores de los demás, Señor. Que no sea nosotros, Señor, los que pongamos piedra en medio del camino de los demás. Aléjanos del pecado, Señor. Aléjanos de la maldad. Pero si pecamos, recuérdanos que podemos ir hasta tu presencia y clamar. Que en esta vida, Señor, en la cual no conocemos el día de mañana, seamos agentes de cambio en esa sociedad que está allá afuera, Señor. Que nosotros como personas y que esta iglesia, Señor, de hecho, sea un camino alternativo para los que están afuera sin conocerte, para los que están desesperanzados, Señor, para los que están perdidos en sus pecados. Bendice, Señor, esta comuna, bendice esta ciudad, bendice este país, Padre. Y danos salud y prosperidad, papá, para que así podamos vivir tranquilos y podamos hacer tu obra, Señor. Y llévanos, Señor, por donde quiera que tú quieras, abriendo caminos para que muchos más te vengan a conocer. En el nombre de Jesús. Amén.